Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Es un gusto poderles saludar desde CIMAC Noticias en esta producción Aliadas de CIMAC Radio. Hoy nos acompaña una súper invitada que además de tener una trayectoria muy larga de defensa de derechos humanos, el derecho humano a la tierra, al territorio, al agua y todos estos derechos que tienen que ver con la defensa del medio ambiente. Además de tener esta larga trayectoria, es una mujer que ha transformado su comunidad, es una mujer también que a lo largo de casi, ya más de 30 años, ha hecho evidentes a qué se enfrentan las defensoras de derechos humanos en este país, pero concretamente en la Ciudad de México. Y este tema adquiere una relevancia primordial justo ahora por el contexto que tenemos. Se acerca un mundial, tenemos una primera mujer presidenta, tenemos diferentes megaproyectos que son los proyectos estrella de la Cuarta Transformación. Entonces, este tema del que hoy hablaremos tiene una relevancia particular. Vamos a escuchar la cápsula precisamente de quién es nuestra invitada de este día. Claudia Erika Centeno es una defensora del medio ambiente en Xochimilco, con más de 3 décadas de lucha y compromiso. Originaria de la Ciudad de México, ha dedicado su vida a la defensa del territorio, los derechos humanos y la justicia ambiental. Desde ejercer el derecho a la información en sus primeras etapas en México, hasta incidir en reformas legislativas sobre delitos ambientales, Claudia ha sido una voz constante en espacios locales, nacionales e internacionales. Ha participado en foros, documentales y encuentros con organismos como la ONU, posicionando la importancia de proteger los ecosistemas y a quienes los defienden. Su trabajo también ha sido clave en la defensa del humedal de Xochimilco, en la promoción de políticas públicas con el enfoque de género e interculturalidad, como en el acueducto de Escaso. Hoy, Claudia Centeno continúa alzando la voz frente a la crisis climática, la violencia contra las mujeres defensoras y la vulneración del derecho a la información. Su historia es testimonio de resistencia, dignidad y amor por la vida. Así es, pues como ya escucharon, tenemos a Claudia Centeno Saldívar esta mañana con nosotras. Bienvenida, Clau. Muchas gracias, agradeciendo la invitación, el espacio, así como a los radioescuchas que en este momento están presentes. Muchas gracias, Clau. Es un gusto recibirte en nuestra cabina en CIMAC Radio, en CIMAC Noticias. Pues para, si no alcanzaron a escuchar esta semblanza, Claudia es defensora del medio ambiente en Xochimilco desde hace 32 años, Clau. Podríamos decir mucho sobre tu trayectoria, pero a mí me gusta preguntarles a ustedes mismas cómo te quieres presentar. ¿Quién es Claudia? Pues es una mujer, hoy abuela. Empecé mi caminar muy joven y pues me presentaría con los pies en la tierra, con los pies sobre la madre tierra, no lastimándola, no agrediéndola, no cambiándola, sino siendo parte de ella. Precisamente esta relación con el medio ambiente desde hace 32 años te lleva a la defensa del territorio donde tú vives, es tu comunidad, es tu tierra, hay un arraigo por Xochimilco, pero cuéntanos, ¿cuál es la situación que te llevó a ser defensora del medio ambiente en Xochimilco? Me llevó a caminar por ese contexto, al ver los cambios de uso de suelo que se empezaron a generar en el área natural protegida de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. El notar la deforestación, el notar la indolencia por parte tanto del gobierno municipal, hoy municipal, local y federal, pues esto me lanzó a levantar la voz. Así es, como pues las mujeres siempre somos quienes llevamos el
sostén de las familias, de las comunidades, de los hogares, y eso hace que estemos también más de cerca con los actores que llegan a nuestras comunidades, y este cambio de uso de suelo ha llevado a una situación muy concreta de riesgo, no solo en la tierra, sino en los canales de Xochimilco. ¿Nos puedes contar esta situación? Se emitió un decreto expropiatorio a nivel federal para el rescate del área natural protegida. Se le entregó al gobierno local para su cuidado, protección y restauración. Sin embargo, pues no lo hicieron. Inmediatamente, fue en 1992. Para 1994 había de nuevo invasión. Es cuando yo lo veo, cuando yo lo concibo, y les quiero comentar que esta degradación ha sido continua, permanente y día a día. Lamentablemente, un área de alto valor ambiental, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, está en una situación muy grave, extremadamente grave. Tan es así que actualmente la UNESCO ya se declaró, mencionando al gobierno tanto federal como local y municipal, que están por perder la declaratoria. En 2015 ya se los habían hecho del conocimiento y hoy ponen un límite. ¿Qué pasa ahí? En las chinampas, en lo que conocen ustedes con las chinampas, cuando van a la trajinera, la tierra que está dentro del agua está siendo cambiada, está siendo rellenada por residuos de la construcción, está siendo habitada por asentamientos irregulares, mismos que no tienen los servicios y desalojan sus aguas negras al canal. Toman agua para beber y tomar de otras colonias. Esto pues no se debe de hacer, sabemos que tienen derecho al agua, tienen derecho a la vivienda, pero no así, arriesgando la vida de todas, todos y todes. Y esto no solamente es a nivel local, sino es a nivel México y a nivel internacional. Gravemente, los agricultores están viviendo una situación compleja. También he de comentar que muchas de las chinampas que están trabajando están siendo rentadas por los propietarios. Ellos a su vez reciben apoyos mismos que a las personas que hoy las rentan, pues no comparten. Esta deforestación de la madre tierra, si las personas que nos escuchan no lo saben ni lo conocen, genera una disminución de humedad, tanto en la Ciudad de México como en la zona conurbada y en el mundo. Sin los humedales que hay y las zonas de alto valor ambiental en la Ciudad de México se siguen perdiendo, ya no vamos a poder subsistir ni estar en esta ciudad, porque toda vida que existe sobre este lugar y sobre la tierra se extingue, y nosotros nos extinguimos con ella. La defensa que tú haces, Claudia, tiene impactos directos, como tú lo has señalado, en la vida, ¿no? El medio ambiente sostiene la vida. Si no tenemos un medio ambiente sano, por supuesto que habrá afectaciones a nuestra vida, a nuestra salud. Este cambio de tierra que sostiene pues sí, los canales, las chinampas, etcétera, ahora invadido por la construcción, por tierra de construcción, por cemento, por ladrillo, etcétera. Y esto tiene afectaciones en la contaminación del agua. Quienes consumen esta agua o están cerca en contacto, tiene afectaciones a su salud, seguramente habrá infecciones o afectaciones a la piel, etcétera, y también afectaciones a la flora y fauna de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco. ¿Quiénes son los que han llegado a ocupar este terreno, este territorio en Xochimilco y que están provocando estas afectaciones, pero que seguramente son también quienes tienen muy ubicada tu labor, y tú eres una defensora que vive en riesgo también? Exacto. ¿Quiénes son? Son líderes
Son líderes que han vendido irregularmente, han rellenado y ejercido violencia contra quien vive ahí. También son funcionarios públicos del gobierno y por lo tanto pues son parte del entramado que existe entre el gobierno, estos grupos delictivos y también los grupos delictivos como son las alianzas que tienen con quien radican en el espacio y radican en otros municipios. Me abstengo de mencionar quiénes son ellos, pero que se tienen plenamente identificados y que sus alianzas son bastante complejas. Y complejas porque no solamente son ellos, sino también organismos que dotan de los servicios. Hablamos de todo un entramado bastante complejo. Es correcto. Cuando hablamos de esta defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente en Xochimilco, hablamos de procesos mucho más complejos que implican, tú lo has señalado, la venta irregular, pero quiere decir que hay permisos, hay una red que hace que esto funcione con las afectaciones que nos has señalado. ¿Cómo esta lucha lleva ya 32 años? Esto viene desde 1994. ¿Cuántos gobiernos de alcaldías, antes delegaciones y ahora de la Ciudad de México han pasado? ¿Y cómo es ahora la relación? Por ejemplo, pienso en la alcaldesa, en Circe Camacho. ¿Hay alguna comunicación con ella? O la misma Clara Brugada. ¿Tienes algún seguimiento de ellas, alguna respuesta institucional a esta situación? Puedo mencionar que la complejidad se dio entrando el PRD y se ha incrementado con el gobierno actual. Tuve acercamiento en su momento cuando era secretaria de Medio Ambiente con la hoy presidenta. Lamentablemente la escucha no fue asertiva. Posteriormente tocamos puertas en diferentes lugares, tanto en el Congreso Federal como hoy el Congreso de la Ciudad de México, antes la Asamblea Legislativa. ¿Qué fue lo que logramos cuando logramos puertas ahí en el Congreso de la Ciudad? Que se emitiera, permítanme tantito porque no lo recuerdo, pero en un momento lo hago. El programa de manejo, ¿sí? Cuando vino la UNESCO, el personal de la UNESCO, el doctor Ciro Caraballo, refirió en el documento que les entregó que se tenía que generar, primero, una autoridad para que coordinara absolutamente a todos los entes y que se generara el plan de manejo del área natural protegida. Eso fue lo que logramos, ¿sí? También un cambio en la ley para que determinara a nivel penal mayores sanciones contra quien hiciera este cambio de uso de suelo, el relleno, la venta ilegal, etcétera. Tan es así que cuando nosotros iniciamos esta denuncia, la Fiscalía de Delitos Ambientales era sumamente pequeña. Sin embargo, pues hoy existe como una fiscalía especializada. Qué importante, a eso nos referimos cuando decimos estas mujeres son muy potentes, logran transformaciones que de otra forma no tendríamos. El lograr esta fiscalía especial es precisamente resultado del trabajo que tú haces como defensora de derechos humanos, como defensora del medio ambiente específicamente, y como tú lo has dicho, han pasado gobiernos que han ido agudizando no solo la situación en Xochimilco, sino que además, a pesar de tener una fiscalía, no hay respuestas, no hay avances, y esto va en detrimento no solo del medio ambiente, sino que también esa afectación al medio ambiente se concreta en personas como tú,
en las defensoras, en las comunidades, en las mujeres, en las niñas, en las habitantes de estas demarcaciones que están siendo afectadas por venta irregular, por cambios de uso de suelo, por la contaminación, por el uso de estos suelos para incluso espectáculos, ¿verdad? Hay espectáculos que se dan en estas chinampas y que ponen en riesgo también a la comunidad. Esto tiene afectaciones directas en ti, Clau. ¿Podrías compartirnos cómo afecta el riesgo que viven las defensoras a las defensoras mismas? Afecta considerablemente, pues hemos sufrido absolutamente todas las agresiones que existen. Estamos a punto de pedir nuestro desplazamiento porque ya no es posible. Efectivamente, el mecanismo de protección federal me acogió como beneficiaria por el alto riesgo que vivo y que vive mi familia. Sin embargo, nada más soy la que está en el mecanismo. Es muy grave esta situación, es muy grave que derivado del riesgo pues seas ahora beneficiaria del mecanismo, pero lo grave es que pues la única salida al no reducir el riesgo es el desplazamiento forzado. Y eso implica pues básicamente que hay condiciones para que estas empresas, gobiernos, etcétera, se sigan enriqueciendo pues contrario al cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Claudia, a mí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho por ti, por tu seguridad, pero también por la situación de la comunidad que no ve una salida justo ahora y que al irte tú de la comunidad, por supuesto que permite que esos proyectos continúen afectando a la misma comunidad, al medio ambiente y a todo nuestro país. Entonces, este es un llamado para que esa fiscalía funcione, para que la alcaldesa Circe Camacho pueda voltear a ver este tema que no es menor, que Xochimilco es de las alcaldías también más grandes, y que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, también lo ponga en su lista de pendientes, porque hay un trabajo importante que hacer para atender, sí, a la comunidad, pero también el nivel de riesgo que tú estás enfrentando. Y por supuesto al mecanismo de protección que pues al no generar condiciones de protección como es su labor, pues ahora estás pensando en el desplazamiento, que sería pues eso, una muestra extrema del riesgo que estás viviendo. Estamos conversando con Claudia Centeno Saldívar, defensora de la tierra y el territorio en Xochimilco, en la Ciudad de México. Vamos ahora a un corte y volvemos. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Defensora del medio ambiente desde hace más de 30 años, Claudia es reconocida como una de las guardianas de los humedales del sur de la Ciudad de México. Su lucha se centra en la protección del área natural protegida, el Reducto, un territorio vital que abarca Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Desde 2007 ha documentado y denunciado la urbanización ilegal sobre tierras de cultivo, la tala del aguejote, árbol fundamental para el equilibrio de las chinampas, y la corrupción que permite el deterioro del ecosistema. Su trabajo no solo visibiliza el daño ambiental, también señala responsabilidades, pero su activismo va más allá de la denuncia. Claudia ha impulsado el derecho a la información como una herramienta clave para la defensa del territorio, participando en espacios como el Congreso de Periodismo Ambiental y promoviendo el acceso a datos públicos como un derecho fundamental. Estamos en Aliadas, este programa donde reconocemos la labor de las defensoras de derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Les recuerdo los números en cabina, queremos escucharles, queremos saber quiénes son sus aliadas en el día a día para su ejercicio de derechos. El número es 55 35 08
4761. Se los repito, 55-3508-4761. Y nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en X, en Facebook, como CIMAC Noticias. Tenemos también el canal de WhatsApp. Les invitamos a que nos sigan y nos comenten quiénes son sus aliadas en el día a día para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y hoy está con nosotras una invitada que me da muchísimo gusto poder recibir aquí en cabina. Estamos conversando con Claudia Centeno Saldívar, quien nos está compartiendo la situación tan alarmante que se vive en San Gregorio Atlapulco y en Xochimilco, en la Ciudad de México, que tiene afectaciones directas al medio ambiente en esta zona de la Ciudad de México, pero también con afectaciones directas a la comunidad, y que esto ha motivado que a lo largo de más de 30 años ella esté realizando la labor de defensa de derechos humanos. Claudia, nos quedamos precisamente con este papel de las autoridades. La labor que hacemos las defensoras de derechos humanos la hacemos porque las instituciones no están cumpliendo con su garantía de derechos humanos. Entonces, las mujeres, al ver precisamente, mujeres y hombres por supuesto, pero las mujeres al ver esta necesidad en las comunidades, nos volvemos defensoras y un poco pues hacemos esto que en lo que el Estado ha sido omiso, ha sido corrupto, ha sido impune. Y nos quedamos ahí. ¿Qué ha pasado con la conversación con las instituciones? ¿Cuál es la respuesta frente a esta situación? Pues tuve un acercamiento con el particular de Circe, posteriormente con ella misma, y desconocen absolutamente qué hace una defensora de derechos humanos, y me parece todavía más doloroso que no conozcan el Acuerdo de Escazú. También he tenido acercamiento en estas audiencias que están generando el gobierno del Distrito Federal cada lunes con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Los asuntos a quien se los designa no caminan. He también tenido acercamiento con la Secretaria del Medio Ambiente y ella deriva a otras personas para llevar el asunto, pero pues tampoco caminan. Hoy estamos he ido acompañada por personal de la Comisión de Derechos Humanos y también no avanza. Se me hace muy importante mencionar y referirles a todos que la defensa es en el contexto de todo Xochimilco. Santa Cruz, San Gregorio, los barrios de San Juan de arriba y de abajo, Tuyehualco, absolutamente por todos. Estamos sufriendo una situación grave, un rechazo ante levantar la voz como mujeres. ¿Por qué? Porque siempre nos ponen invisibles, porque somos invisibles. Y además nos tachan y nos criminalizan como revoltosas, nos dicen que le bajemos a nuestras emociones. Y eso es totalmente grave, ¿sí? Nos estigmatizan, nos señalan, nos criminalizan. Y no solamente eso, generan una diferencia de roles cuando levantamos o iniciamos una carpeta de investigación. Después nos voltean, como decimos nosotras, la tortilla. Y eso pues realmente es doloroso, grave. Quizás no lo saben las autoridades o se hacen. Quizás a las demás personas les dan mucho miedo por ver lo que me ha pasado a mí, lo que he vivido y lo que ha pasado a mi familia. Te quiero comentar que dentro de todas las desconcentradas de Xochimilco, no nos reconocen el interés legítimo, a pesar de poner a disposición a quien está lastimando a la madre tierra. Tenemos también el problema que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no quiere poner las puestas. Y además el Ministerio Público nos pide que narremos, entreguemos toda la evidencia, pero en el momento de ir con el juez no tenemos reconocimiento. Así que lo tenemos que estar exigiendo mediante acciones legales para poder pronunciarnos en frente de un juez
de este doloroso desastre. Esto es cansado, esto es extenuante, pero muy gratificante, porque estamos yendo más allá de lo que ellos nos dicen y haciendo valer absolutamente toda la normatividad vigente y acuerdos internacionales como es el de Escazú. Eso pasa mucho con las defensoras en nuestro país, las buscadoras ahora, por ejemplo, que son mujeres del día a día, mujeres que tienen un empleo, una familia, mujeres, digamos, eso, como cualquier otra mujer en este país, y que frente a una injusticia, una situación de violación a derechos humanos, hay algo que las mueve para comenzar a emprender una lucha de defensa de derechos humanos por toda una comunidad. Y ahí se van adquiriendo herramientas para ser defensoras de derechos humanos y ahora conocen el marco normativo mejor que las mismas instituciones. Y conocerlo, que no lo conozcan las instituciones, eso es muy grave porque sí es obligación. Y desde las defensoras que lo conozcan es pues eso, empoderarse de una manera muy particular para que su defensa de derechos humanos esté más articulada, para lograr estas acciones de incidencia como que las que tú has narrado. Y tú has mencionado el acuerdo de Escazú y justo hoy está sucediendo en las Bahamas la 4ª reunión de la Conferencia de Partes del Acuerdo de Escazú, la COP. La famosísima COP está sucediendo ahorita en las Bahamas del 21 al 24 de abril y una parte muy importante del acuerdo de Escazú, que es todo esta normatividad o acuerdo internacional por la defensa del medio ambiente, reconoce la labor de las defensoras de derechos humanos. Y yo siempre digo, el lenguaje es político. Si yo reconozco su labor es porque antes estamos viendo el riesgo que enfrentan, que es de manera diferenciada, que se está agudizando la violencia contra ellas, y reconocer su labor tiene también un enfoque de prevención. Entonces, el hecho de que las autoridades no se den cuenta, que no quieran darse cuenta, ¿verdad? Porque también muchas veces es muy cómodo, que no quieran darse cuenta de esta labor importante que hacen las defensoras de derechos humanos, lleva a estas campañas de estigmatización y luego va de la mano con la impunidad, con la ilegalidad y con muchas otras situaciones que incrementan el riesgo para las defensoras de derechos humanos. Entonces, en este sentido, me parece muy importante que también es un llamado importante para la Comisión de Derechos Humanos, como tú lo has señalado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para saber qué acciones hacer, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que caminar en este país para que aquello que se está demostrando que es violatorio de los derechos humanos pueda frenarse. Claudia, ¿qué sigue para esta comunidad en Xochimilco, para todos estos barrios que son barrios originarios y que si no se cuidan estos barrios originarios, la desgracia va a ser mayor, no solo para la comunidad, para el medio ambiente, para el país, y que pues justo ahora que está sucediendo el acuerdo de Escazú y que hay una comisión de México justo ahora en las Bahamas hablando de estos temas, y lo que tenemos en casa es la devastación. ¿Qué sigue para ti? Pues seguir incidiendo en el cumplimiento de la recomendación 19/2012, que ha sido no escuchada. Seguir incidiendo en la recomendación 10/2021 por la falta de ejercicio de justicia en contra de toda mi familia. Seguir incidiendo, como lo he hecho, documentando los cambios sistemáticos que se están generando en esa zona y en la Ciudad de México y a nivel mundial, porque la crisis climática es a nivel mundial. Seguir incidiendo en levantar la voz, porque estas autoridades que son omisas y comisas lo entiendan. Seguir levantando la voz por todos y todes. Mi actividad para algunos funcionarios, que les agradezco la escucha, ha sido grande, porque refieren cuando Claudia Centeno dice algo es porque trae los pelos de la burra en la mano.
Y eso es súper importante. Hacer una acusación siempre tiene que llevar las pruebas. Y eso es lo que hago yo. Y tú has documentado desde hace 30 años lo que va sucediendo. ¿Cómo podrías retratarle a nuestra audiencia estos cambios? Es decir, las afectaciones concretas. Podemos decir que hay afectaciones al medio ambiente y es muy abstracto, ¿no? Es eso, ¿cómo lo vemos en el día a día? ¿Cómo lo has visto en el día de la comunidad? Nuestra comunidad se establece por todo el ecosistema. Animales, agua, viento, fueguito. Y todos los que estamos viviendo con un medio ambiente prestado. ¿Cómo lo veo? Muy grave. Porque afecta a la salud, a la economía, a la misma cultura. ¿De qué forma? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Economía, porque ante ser cambiado el uso de suelo en estos espacios, ya no quiere dar la madre tierra. Está siendo complejo y difícil. El campesino tiene que estar pendiente a ver si llueve, si no llueve, si se le da la cosecha, si no se le da la cosecha, de buscar los espacios para que puedan vender las lechugas, todo lo que producen, su jitomate, todo, incluso hasta las plantas. En la economía, ya lo mencioné, en la cultura, pues somos un pueblo de cultura y sin embargo no se respeta. En lo ambiental ya se los comenté. ¿Y cuál sería el que me falta? Que son las DESCAS, son los derechos económicos, culturales. ¿Me puedes recordar? Y sociales. Y sociales. Uh-huh. La sociedad se está devastando, se está apartando. Hay grupos que se infiltran para romper los grupos que están echando para adelante esta defensa. Uh-huh. Y tú hablabas también de una afectación directa a tu familia. Precisamente si hacemos una valoración, ¿verdad?, de los impactos, vemos que los impactos van más allá de las defensoras mismas, ¿no? Es decir, una amenaza a ti o una campaña de criminalización para ti por esta labor de defensa que haces va mucho más allá de ti misma, va a tu familia, a tu espacio laboral, a tu espacio, eso, donde te desarrollas. ¿Has vivido este tipo de impactos? Todos. Secuestros, golpizas, que mi familia tenga los rezagos, tanto psicoemocional como físicos y económicos. Y esto es muy doloroso, pero no con ello quiero que las demás mujeres y quien nos está escuchando se arropen de este miedo, porque nosotros hemos transformado eso que nos han hecho en un caminar con más fuerza, con más alianza, sororo y respetuoso. Así es, y creo que también es necesario hablar de estas alianzas que nos ayudan, que nos posibilitan continuar frente a la adversidad, y creo que ahí el papel de las organizaciones civiles, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos ha sido muy importante. ¿Cuál destacarías tú que es la labor de las organizaciones y de la red de defensoras en casos como el tuyo? Nos arropan, nos acuerpan y nos estabilizan. ¿Por qué digo que nos estabilizan? Estamos sufriendo nosotras de graves estragos en la salud, psicoemocionales, físicos, económicos. Y quiero mencionar y agradecer a la red. ¿Por qué? Porque su trabajo es generoso, es extenso y es hermoso. Que muchas veces son estas redes las que nos salvan la vida, ¿no?
A mí me gusta mucho pensar en si bien las defensoras estamos haciendo esta labor frente a la omisión del Estado, la impunidad, frente a violaciones a derechos humanos, el acuerpamiento en la colectividad de las defensoras es lo que da fuerza frente al riesgo, ¿no? Y creo que el nivel que pueden tener de impacto las defensoras es hasta salvar la vida, pero también las acciones concretas como los pronunciamientos ayudan un montón, los encuentros, ¿verdad? Reunirnos con otras mujeres que están haciendo esta misma labor que nosotras y por supuesto el que las instituciones sepan que no vamos solas en esta defensa. ¿Quién te acompaña a ti, Clau? ¿Sola? Yo diciendo que no vamos solas y me dices que vamos solas. No, o sea, en el contexto de estar ahí incidiendo en todo lo legal, en todo lo administrativa, mi trabajo es estar ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque junto a mí van todas ustedes, que me abrazan, que me tejen y que me protegen. El hecho es que estoy aquí, claro, hablando y mencionando. Creo que hasta que no entre al abrazo de todas ustedes, todos y todas ustedes, es como decidí seguir. No es fácil, nada fácil. Me lo imagino totalmente que no es nada fácil y sin embargo estás aquí y te veo fuerte y te veo también muy clara sobre tu labor y te veo también pues con toda esta trayectoria, el conocimiento que has adquirido a lo largo de más de 3 décadas y que por supuesto lo menos que podemos hacer las que te rodeamos es acompañar esta lucha. Pues vamos a mandar a un siguiente corte porque no quiero frenarte a mitad de la idea, pero estamos hablando con Claudia Centeno. Ella es defensora, guardiana de los humedales y defensora de derechos ambientales en la Ciudad de México, que como hemos estado narrando tiene implicaciones no solo en la Ciudad de México, tiene implicaciones mucho más allá y justo ahora que está sucediendo esta COP en las Bahamas, pues precisamente nos lleva a cuestionar a las instituciones qué está pasando en estas conferencias internacionales. Los gobiernos van a decir todo lo bueno que han hecho, ¿verdad? Y seguramente están presumiendo el Tren Maya sin decir la devastación que hay detrás, están presumiendo muchos otros megaproyectos como un gran acierto de los gobiernos y lo cierto es que no podemos permitir el desarrollo, el avance económico, si todo eso va sobre nuestros derechos o sobre los derechos ambientales en concreto. Y mujeres como tú, Claudia, nos lo recuerdan, entonces a mí me da mucho gusto poderte tener aquí en Aliadas. Y les invitamos también a seguirnos en redes sociales, estamos en X, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram como CIMAC Noticias. Por favor, coméntenos, cuéntenos quiénes son sus aliadas en el día a día y por supuesto, si es posible, estarán con nosotras en este programa Aliadas, donde reconocemos la labor de las defensoras de derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Y este día tenemos la dicha de contar con Claudia Centeno Saldívar, que ella es una defensora de los humedales en Xochimilco, una defensora del agua, de la tierra, del territorio, del medio ambiente, y con ello pues acompaña a su comunidad que también se ha visto gravemente afectada por diferentes megaproyectos y diferentes acciones que involucran a sectores agresores diversos, a empresas, pero también a instituciones. Entonces, gracias, Clau, por continuar con nosotras. Y en esta zona de Xochimilco, que es una zona con una riqueza, no solo una riqueza cultural, porque también hay una riqueza que nos habla desde la época prehispánica, ¿no? Incluso, pero también con una riqueza ambiental muy importante que refiere que la afectación en la zona de Xochimilco tiene impactos más allá incluso de la Ciudad de México. Entonces, en este sentido, Clau, a mí me gustaría, porque nos acercamos también hacia el cierre del programa, entonces me gustaría preguntarte cuáles son las demandas, cuál sería el llamado que tú haces a la alcaldía, por ejemplo. Vayamos una por una, a la alcaldía de Xochimilco.
pues cumplir con las resoluciones que tienen dos causas penales, y que es que regrese el espacio concreto del área natural protegida a su origen. Segundo, a la jefa de gobierno, instruya a su personal de todas las dependencias para que haga lo mismo, pero además para que seamos escuchadas, seamos no revictimizadas y que junto a nosotros levanten la voz. Tercero, a la presidenta, que este decreto expropiatorio de 1992 lo haga suyo para el cuidado, protección de ese espacio y restauración. Que pase ahora del gobierno central al gobierno federal y que se dé la Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal, lo inscriba como área natural protegida. No está inscrito dentro de la lista de áreas naturales protegidas. Y tú nos hablabas también al inicio de este programa de que lograste la creación de la Fiscalía de Delitos Ambientales en la Ciudad de México. ¿Cuál es el llamado que haces a la Fiscalía? Que el fiscal nos escuche, que instruya a sus ministerios públicos a que nos reconozca el interés legítimo. Somos las que ponemos a disposición a quien está infringiendo la ley ambiental, a quien está infringiendo el Acuerdo de Escazú y a quien está infringiendo la normatividad nacional e internacional. Ese sería un llamado. Claro. Y tú has señalado muy claramente pues esta ley ambiental que no solo reconoce las responsabilidades a nivel local, estatal, nacional, sino este marco internacional que llama precisamente a la protección. Estamos inscritas, ¿verdad?, en un contexto global que muchas veces es negacionista de las afectaciones al medio ambiente, que rechaza que los grupos defensores de derechos humanos defiendan el medio ambiente porque atenta contra el supuesto avance, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque nos han vendido que el avance es derribar a la naturaleza y no es así. Puede haber también desarrollo con el respeto a los derechos ambientales y a eso aspiramos a que, y estoy segura que eso motiva también tu labor, ¿verdad? Que el respeto a la naturaleza es el respeto a la vida, ¿no? El derecho a la vida puede ser protegido también si los gobiernos hicieran lo que les toca en ese sentido y que implica también reconocer la labor de mujeres como tú. ¿Qué es lo que te motiva para continuar, Clau? Tú nos has hablado del riesgo. ¿Qué te motiva para continuar a pesar de este gran riesgo que llevas? Uno es el cumplir con mis ancestras. El primer lugar donde llegaron las personas a poblar, o sea, nuestros ancestros, fue en Xochimilco y fue en Coailama. Mis ancestras vienen de ese lugar, son chalchihuitas. Segundo, ser responsable con lo que me prestaron y con lo que hoy están disfrutando mis hijos y mis nietos. Y además, ser responsable con quien viene, los hijos, los nietos, de quién son nuestros hijos y nuestros nietos. Me parece muy irresponsable por parte de la autoridad, llámese de cualquier nivel, que no esté tomando en cuenta esto. Vuelvo a decir, nos están extinguiendo a los defensores porque levantamos la voz por algo que ellos deberían de estar haciendo. Y eso es muy grave. La avaricia, la codicia, no cesa. Cuando terminemos eso, cuando aprendamos a ir caminando en colectividad y para la colectividad, vamos a tener otra cosa. ¿Cómo le haces, Clau, para afrontar el riesgo, para afrontar, supongo que hay días que amaneces muy animada para hacer esta defensa
de derechos, pero hay días que no. ¿Cómo afrontas estos riesgos? ¿Cómo afrontas el desánimo? Un contexto internacional que incluso va contra, ¿no?, esta labor que realizas. ¿Cómo lo afrontas? Pues días son complejos, son difíciles, son extenuantes, porque veo los rezagos que ha dejado en mi familia, en todos nosotros. También veo los rezagos a nivel internacional de las guerras, de las muertes. También lo veo, la muerte que se está generando en la naturaleza, en los ríos, en el agua, absolutamente todo. Pero creo que el trabajo que estamos haciendo, cada uno de nosotros, es valioso y genera un cambio de conciencia, un cambio que desde hace muchos años debimos de haber tenido. Yo te quiero, o les quiero compartir a todos, a todas y a todes, que me marcó una película, Cuando el destino nos alcance. Yo era una niña de 7 años y mi padre, al salir del cine, nos dijo a su servidora y a todos mis hermanos: pidan que esto no lo lleguen a vivir. Lo estamos viviendo. Y esto me impacta y me ha hecho ir adelante. Y esto me hace responsable de aquellos que vienen en camino. Esta responsabilidad social y ética para el presente, pero también para el futuro. Clau, también has mencionado que estás pensando en el desplazamiento forzado ante la situación de riesgo. Tú eres beneficiaria del mecanismo de protección. ¿Cómo te ha ido con el mecanismo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y cuál es el llamado para el mecanismo de protección? A mí me queda claro que hay muchas tareas, muchos desafíos para fortalecer el mecanismo de protección, pero en muchos casos ha logrado salvar la vida, ¿no?, cuando actúa de manera oportuna. ¿Cuál sería tu llamado al mecanismo? A ser preventivo, a no solamente enviarles a las autoridades un oficio donde digan que somos defensores. Muchas autoridades están en estas mesas de gobierno y creo que saliendo de ahí lo echan al bote. Soy beneficiaria del mecanismo desde el 5 de enero del 2013, ya hace muchos años. Pero la revaloración y las múltiples evaluaciones de este mecanismo solamente me toman a mí. No han sido integrales, no están siendo integrales a nuestra familia y muchas veces a nuestros colectivos, ¿no? Y eso es totalmente grave. El llamado es porque nos tomen en cuenta como una integralidad. El derecho a ser desplazado hoy es porque yo vivo frente de esta zona y las agresiones han sido todas. El poder recompensar a mi familia de estos estragos creo que va a ser la mejor solución, porque siempre te dan donde tú más quieres, y así lo han hecho. Poder alejarme de ese espacio, pero seguir incidiendo en el mismo, creo que va a ser lo mejor. Ya no se puede seguir viviendo así, no se debe de seguir viviendo igual y no se tiene por qué vivir así. Claro, también cuando hacemos la defensa de derechos es para buscar una buena vida, el buen vivir, ¿verdad? El famoso buen vivir, que implica no solo tener condiciones dignas, sino vivir en seguridad. Y lamento mucho que derivado de tu defensa de derechos no pueda ser así en la zona donde perteneces, donde creciste, donde pues te has desarrollado y ahora donde realizas tu labor. Es triste. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para fortalecer al mecanismo de protección?
sensibilidad. La segunda, el deseo de hacer las cosas, de ponerse en nuestros zapatos, de tener la voluntad pública, pública y personal, al igual que el Estado desde sus diferentes canchas. Y hablando de canchas, generan trabajos absurdos con esta avenida del fútbol, como es el segundo piso de Tlalpan, para que caminemos con seguridad. Me parece algo aberrante. Y nos han dicho que mejor ni salir de casa, ¿no? Ahora que se acerca el Mundial. ¿Cómo has visto? Tenemos unos minutitos y qué bueno que lo colocas. ¿Cómo has visto esta preparación al Mundial que afecta, por supuesto, las inmediaciones del Estadio Azteca, pero llega hasta esta zona donde tú vives? Sí. Las obras se están haciendo en Magno, sin proteger absolutamente lo principal: la seguridad, la estabilidad y el bien vivir. Todo es económico. Dejaron afuera lo social, dejaron afuera lo cultural, dejaron afuera lo ambiental, lo económico solamente para ellos, para verse y aparentar que estamos bien. Me parece algo como en 1968, algo muy similar. Qué fuerte declaración, Claudia, pero tienes toda la razón, por supuesto, reservando las proporciones de cada hecho de los Juegos Olímpicos y reservando que ahora es este mundial, pero sí, ¿no? Hay cuando no es planeado pues sí, hay afectaciones directas a las poblaciones y afectaciones directas a las comunidades. Entonces, gracias por tu testimonio y nos acercamos al cierre y yo quisiera preguntarte, Claudia, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía? A las mujeres de tu comunidad, a las defensoras de derechos humanos, ¿qué les dirías en este contexto, sí adverso, pero también que es un contexto donde a mí me da mucho gusto que cada jueves tenemos muchas mujeres que presentar porque hay muchas defensoras haciendo resistencia, resistiendo a la injusticia, resistiendo a la impunidad, resistiendo a todo? ¿Qué les dirías a estas mujeres? Primero que no tengan miedo a alzar la voz. Segundo, que no se dejen endulzar el oído y su ser por las mismas autoridades. Tercero, que se activen, ¿sí me entienden? Porque en una colectividad somos todas, todos y todes. El miedo transfórmenlo a acción, a escucha, a empatía y a ver y a sentir los estragos que estamos viviendo. Y a convertir el miedo en acción. Muchas gracias por este llamado, Clau. Desde CIMAC esperamos también que este programa pueda ser no solo para hacer visibles los riesgos, estos obstáculos que enfrentas en tu defensa de derechos, sino también para hacer un reconocimiento de tu labor, de estos 32 años de defensa de los humedales y del medio ambiente en la Ciudad de México, y por ser una mujer tan valiente, tan resiliente y tan generosa para venir a conversar con nosotras. Muchas gracias de verdad, Clau, por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes y a todos los escuchas. Y tienes aquí en CIMAC unas aliadas también para el trabajo que desarrollas. Y pues sin más, hemos llegado al final de esta emisión de Aliadas.
Gracias por escucharnos. Nos acompañó Claudia Erika Centeno Saldívar, defensora del medio ambiente en nuestro país, y que pues hizo llamados muy específicos a las instituciones, nos señala una problemática muy específica en los barrios originarios de Xochimilco, de Atlapulco, en la Ciudad de México, y que esperamos de verdad que esta emisión llegue a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, llegue a la Fiscalía Especial de Defensa del Medio Ambiente, de Delitos Ambientales, que llegue también a la alcaldesa de Xochimilco, que llegue a nuestra jefa de gobierno y por supuesto que llegue a la presidenta y al mecanismo de protección para garantizar no solo tu labor, Claudia, para garantizar tu vida, tu seguridad, para que puedas continuar haciendo esta defensa de derechos. Muchas gracias. Y pues sin más nos despedimos, gracias por acompañarnos. En la producción de este programa estuvo Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Nos escuchamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en una emisión más de Aliadas. Gracias por esta escucha. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.